cursillo de cristiandad, alguno de los ministerios de la iglesia, cuando las personas comienzan a ver realmente cómo nosotros, si realmente nosotros estamos comprometidos con la obra del Señor, esto conlleva a veces mucho sacrificio. Y cuando nosotros vemos lo sacrificado que es, como que empezamos a retroceder y a echarnos para atrás. Porque dentro de los planes de Dios a veces ocurren cosas que para los que están allá afuera puede ser un aparente fracaso en nuestra vida. Y hay que aceptar esto. No porque sea humillación, no porque sea sufrimiento, no porque sea fracaso, sino porque pertenecemos y obedecemos al plan de Dios que tiene para que tú y yo nos santifiquemos. Y esto se llama pensar como Dios y no como nosotros los hombres. Y tenemos que despojarnos nosotros de ese hombre viejo, porque puede ser una equivocación. Lo que nos debe interesar es lo que Dios piensa y opina, y esto hay que tratar de saberlo. ¿Sabes cómo? A través de la oración, la meditación, los sacramentos, pidiendo discernimiento de lo alto. Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? San Agustín decía: mándame lo que quieras, pero dame fuerzas y valor para ser capaz de hacerlo y aceptarlo. Entonces Jesús le dijo a los discípulos: el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Y este es el programa que Jesús le tenía y le tiene a cada uno de nosotros, que nos neguemos a nosotros mismos, decir que no a los deseos carnales, a todas esas cosas que nos apartan de la gracia de Dios, para poder decirle que sí a los mandatos del Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, quitar ese egoísmo del trono donde quiere reinar, para que nosotros le demos prioridad y primicia a Dios y dejarle que sea Él el que reine en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro modo de pensar, negarnos para aceptar lo que el Señor quiere, que Él sea el centro de nuestro hogar, que cuando nosotros estemos sea el matrimonio y Dios como centro, que tomemos nuestra cruz, que afrontemos pacientemente todas las situaciones que se nos presentan día a día, que nos neguemos a nosotros mismos, posponer nuestros propios intereses, nuestra propia comodidad y renunciar a cualquier otra cosa antes de perder la amistad con Dios. Antes de perder la amistad con Dios, sacrificar el propio mi yo, mi querer. Hay muchas personas que dicen primero yo, segundo yo, tercero yo. No, en este caso nosotros tenemos que poner primero que todo a Dios y decir: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Necesito que me pases un poco de tu fuerza. Cuando nosotros hablemos con Él, desnudarnos y decirle: mira, Señor, yo quiero, pero esto está difícil, háblale y cuéntale y dile. Y si tienes que llorar, llora, y si tienes que gritar, grita. Pero tenemos que entender que ese es el amigo fiel que nunca falla. Que a veces San Agustín decía: dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tenemos que, eso es lo que nos aparta de Cristo a tantas personas que tendrían deseos de seguirlo, pero como les dije, como el joven rico, sienten tristeza al ver que tienen que renunciar a algo que les agrada mucho para seguir al Maestro. Y el Señor se negó a sí mismo
por nosotros, se sacrificó por nuestra salvación hasta la última gota de sangre. Y nosotros no tendremos el suficiente amor para saber sacrificar en su honor si nosotros no aprendemos de Él. Tenemos que abajarnos y comenzar a reconocer que al Señor Jesús todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Que tome mi cruz y le siga. Y tomar mi cruz es aceptar los sacrificios de cada día. Quizá nuestros deseos personales no los logremos satisfacer. Probablemente habrá que sacrificar un poco de tiempo, de placeres, con tal de cumplir el propio deber y ayudar a los demás. No hacernos a la vista larga. Muchos que se llamaban amigos nos van a abandonar, nos van a criticar, incluso a veces hasta de la misma familia. Puede ser que tengamos que sacrificar la comodidad del descanso en el hogar o la alegría de unas diversiones con tal de hacer apostolado. En este tiempo de pandemia es el momento que el Señor nos ha regalado, decía don Nelson Rivera, el fundador del movimiento Juan 23, que este es el retiro más largo que nos ha tocado vivir. Muy cierto. ¿Quién sabe si tengamos que privarnos de una nueva comodidad, de un nuevo mueble para dar una ayuda a ese prójimo que representa a Jesucristo? O puede ser que en vez de pasar unas horas alegres junto al televisor o al celular, las tengamos que pasar junto a la cama de un enfermo consolándolo. Tomar su cruz significa estar más preocupado de servir a Dios y al prójimo, de servirme a mí misma y a mi propia comodidad. No basta con hacer cada día la señal de la cruz. Es muy bueno y aprovecha muchísimo hasta para alejar los demonios más impuros, pero también es necesario aceptar la cruz de sufrimiento que Dios permite que nos lleguen cada día. Recordamos que Jesús aceptó su terrible cruz por ti y por mí en medio de tantos dolores. Y no nos neguemos a aceptar la cruz de cada día que Él permite que nos llegue. Nos decía San Juan Crisóstomo esas palabras. Seguir a Jesucristo significa obedecer lo que Él manda e imitar su ejemplo. Seguirlo por el camino de la santidad. Cuando en mi diario vivir he tenido que enfrentar situaciones duras, difíciles, que sin duda por mi condición humana me han hecho tambalear. Por medio de la oración me hago la siguiente pregunta que me ha ayudado. Y siempre que tengo situaciones difíciles en mi vida, yo digo, ¿qué haría Jesús? ¿Cuántos momentos en nuestra vida nos ha tocado vivir? ¿Cuántos momentos difíciles donde hemos postrado nuestro rostro ante el Santísimo y decir, aquí estoy, Señor, dame la sabiduría porque yo sola no puedo? Y hago esa pregunta, ¿qué haría el Señor? Eso, mis hermanos, es la mejor clave. Abandonarnos en los brazos del Señor. El que pierda su vida por mí, la salvará. Y el que quiera salvar su vida, la perderá. Jesús decía esa frase constantemente, muchas veces en las Sagradas Escrituras, lo que nos indica que esto es algo de suma importancia para nosotros los católicos. Amar a Cristo no es sentir emoción por Él solamente, sino sacrificar
nuestra vida por su amor. Algunos dicen que aman, pero lo hacen solo por el gusto que sienten en amar a esa persona. Para un padre es bien fácil para mí amar a mis hijos, claro que sí, pero podemos amar a nuestros enemigos o a aquellos que no conocemos, aquellos que me hicieron daño, aquellos que me difamaron. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa oportunidad, el perdón. Me acuerdo, me duele, pero no me quiero vengar. Y eso es sanación. Eso es ponernos en las manos del Señor y orar por eso. Para un padre, nosotros no podemos voltear la mirada ante la necesidad de nuestro prójimo. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si al final pierde su vida, pierde su alma? Jesús está hablando no solo de la vida terrenal, sino de la vida eterna. Si ganáramos todo lo que este mundo se puede ganar, pero perdiéramos la vida eterna, ¿de qué nos serviría? Y yo le digo al Señor, no permita jamás que por pretender ganar lo del mundo, perdamos nuestra vida de la gracia y la paz del alma. El Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria del Padre y entonces pagará a cada uno según sus obras. Y Jesús nos hace esta advertencia. Nos espera un juicio del cual nadie se va a librar, ni siquiera su santidad. En el juicio que nos espera al final de la vida, se va a ver claramente que aquellos que solamente buscaban los bienes de este mundo, que es la riqueza, la vanidad, las posiciones, las comodidades, las satisfacciones, han perdido su vida. Pero quienes sacrifican generosamente su tiempo, sus bienes, sus comodidades, sus pasiones, con tal de obtener la gloria para Dios, ese sí que ganará en realidad la vida eterna. No es malo tener bienes, no es malo, mis hermanos, pero lo más importante es que nosotros estemos atentos al llamado del Señor y a las necesidades de nuestro prójimo. Tenemos que tener cuidado que no nos pase como aquel líder a quien preguntaban, si usted tuviera 2 casas, ¿qué le darías a los pobres? Pues yo le daría una casa. Y si tuvieras 2 carros, pues yo le daría un carro. Y si tuvieras 2 bueyes, pues yo le daría un buey. Y si tuvieras 2 gallinas, no, ahí sí que no, yo no le voy a dar ninguna. ¿Pero por qué no? Digo, porque las tengo. Qué fácil hacer cuentas de lo que nosotros no tenemos. Y en cambio de lo que sí tenemos, no damos nada. Y San Francisco de Sales decía, el peligro para muchas personas consiste en pensar solamente en lo que desearían ser y hacer, pero no ponerse a examinar lo que en realidad son y hacen. Y es que a la hora del juicio no nos van a preguntar qué planes teníamos, sino qué fue lo que en realidad hicimos. Pagará a cada uno según sus obras, dice el Señor, a cada uno según sus obras. Y nosotros, un hombre tenía 3 amigos, fue citado ante el tribunal del rey. El primero de sus amigos lo abandonó inmediatamente. El segundo lo siguió y lo llevó hasta la puerta del palacio y allí lo dejó. Y el tercer amigo lo acompañó hasta el tribunal y allí lo defendió. Y estas son las 3 clases de amigos que tiene el ser humano. Primero, las riquezas. Lo acompañan hasta la muerte. Después lo abandonan. El segundo, los familiares. Lo acompañan hasta el cementerio y de ahí no pueden pasar. Y el tercero, las buenas obras. Lo acompañan hasta el divino tribunal de Dios. Y allí interceden en su favor y le obtienen una sentencia a favor. Y según sean nuestras obras, así